La llamada llegó justo cuando la reunión estaba en su momento más tenso. Una voz temblorosa, ahogada por los sollozos, se abrió paso al otro lado de la línea. Señor Callahan, por favor, vuelva a casa ahora mismo. Va a matar a la niña. El jefe de la mafia, Vincent Callahan, había oído todo tipo de voces asustadas. Conocía el sonido de las mentiras, del peligro, de la traición. Pero esta voz, la voz de Grace, la joven criada que siempre mantenía la cabeza gacha en silencio, temblaba de una forma que le heló la sangre en las venas. Condujo como si el mismísimo diablo lo persiguiera, recortando un viaje de 40 minutos a 20. En cuanto cruzó la puerta, supo que algo iba mal. No había música, ni pasos, solo un silencio sofocante. Y en algún lugar lejano, se oía el frenético golpeteo de una puerta mezclado con amenazas estridentes. Vincent los encontró en el trastero debajo de la escalera. Grace estaba acurrucada en un rincón oscuro, apretando a su hija contra su pecho como si quisiera protegerla del mundo entero. Tenía la cara magullada por las bofetadas. Tenía el labio partido y sangrando. Sin embargo, sus ojos seguían siendo agudos, cansados, como los de un animal salvaje herido que protege a sus crías. Y Emma, su pequeña, yacía acurrucada en los brazos de Grace. Tenía la cara hinchada y enrojecida. Unos moretones oscuros le marcaban el brazo. Tenía el pelo enredado y revuelto. Lloraba en su sueño agotado, con los labios aún moviéndose, susurrando: «Lo siento, me portaré bien. Por favor, no me pegues más». Vincent había sido testigo de más purgas, traiciones y ejecuciones de las que la mayoría de los hombres podrían imaginar. Había mirado directamente a los ojos de un enemigo cuando apretó el gatillo. Había pisado cadáveres sin que le temblaran las manos, pero nada le había preparado para esto. La hermosa esposa, impecable hasta el más mínimo detalle. La mujer en la que había confiado plenamente. La mujer a la que había entregado su familia, había destruido el espíritu de la hija que estaba dispuesto a quemar el mundo entero para proteger. Y la criada, a la que su esposa llamaba basura, a la que despreciaba por ser una huérfana que nadie quería, era la única persona que se atrevía a plantarle cara, a recibir los golpes, a arriesgar su vida para salvar a su hija. En ese momento, Vincent comprendió una verdad tan dolorosa que le dejó sin aliento. El enemigo al que había estado persiguiendo por las calles todo este tiempo era alguien que había estado durmiendo a su lado todas las noches. Y el ángel de la guarda de su hija era la chica más pequeña y más ignorada de toda la mansión. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que Vincent hace a continuación arrancará la máscara de la mujer que una vez amó, y revelará el pasado asfixiante y desgarrador de la criada que lo arriesgó todo por su hija. Si quieres saber qué pasa después, dale a me gusta para apoyar este video. Comparte esta historia con tus seres queridos y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima historia conmovedora. Ahora comenzamos. Vincent se arrodilló lentamente hasta que sus rodillas tocaron el frío suelo de piedra del estrecho almacén. Extendió la mano, deseando tocar a su hija, pero luego la retiró, temeroso de hacerle más daño. Los dedos que una vez apretaron el gatillo sin temblar, que una vez firmaron sentencias de muerte sin dudar, ahora temblaban mientras se cernían sobre el rostro magullado e hinchado de su hija de 8 años. Grace seguía abrazando a Emma con fuerza. Sus ojos permanecían fijos en Vincent, cautelosos y temerosos a la vez. No sabía cómo reaccionaría él. No sabía si él la creería. Solo sabía que había hecho lo correcto. Y aunque le costara la vida, no se arrepentiría. Entonces Emma se movió, abrió lentamente sus pequeños ojos, todavía rojos por el llanto, todavía hinchados por el cansancio. Por un instante vio a su padre, y en lugar de alegrarse, en lugar de correr a sus brazos como hacían los demás niños, Emma se echó hacia atrás. Sus diminutas manos se levantaron instintivamente para protegerse la cara, como si se preparara para la siguiente bofetada. «Papá, lo siento». Su voz temblaba, débil y frágil, como una brisa que se cuela por una rendija. «Seré mejor, prometo que seré mejor. Por favor, no te enfades conmigo». Vincent sintió que se le partía el corazón. No una vez, sino en pedazos, uno tras otro, cada uno más doloroso que el anterior. Su hija, su carne y su sangre, la niña a la que había jurado proteger a cualquier precio. Y ella le tenía miedo.
Se disculpaba por pecados que nunca había cometido. Emma. Vincent luchó por mantener su voz suave y tranquila, incluso cuando la furia dentro de él ardía con tanta intensidad que podría quemar el mundo. Soy yo. No estoy enfadado contigo. Nunca estoy enfadado contigo. Emma bajó las manos poco a poco, con los ojos húmedos mientras lo miraba con duda. ¿De verdad? Mamá Serena dijo. Estás muy ocupado. No tienes tiempo para mí. Te enfadarás si te molesto. No. Vincent negó con la cabeza, con un nudo en la garganta. Nunca. Escúchame, no has hecho nada malo. Nada de esto es culpa tuya. ¿Lo entiendes? Emma lo observó durante unos segundos más. Entonces, como si algo dentro de ella finalmente cediera, rompió a llorar y se arrojó a los brazos de Vincent. Sus pequeños brazos se enroscaron alrededor de su cuello, aferrándose como si temiera que él pudiera desaparecer. Vincent la abrazó con fuerza, sintiendo el frágil cuerpecito temblar contra él. Era demasiado ligera, demasiado delgada, como si llevara mucho tiempo sin comer bien. La señorita Grace me salvó, le susurró Emma al oído, todavía entre sollozos. Ella me cubrió. Mamá Serena la golpeaba mucho, pero no me abandonó. Vincent miró a Grace. La criada seguía allí, de espaldas contra la pared, con la cara magullada y sangre en los labios. Sin embargo, sus ojos mostraban un destello de alivio mientras observaba a Emma en los brazos de su padre. ¿Qué ha pasado?, preguntó Vincent, con voz baja y dura. Grace respiró hondo. El señor Callahan. Hoy la señora Serena organizó una merienda con sus amigas, Emma. Ella derramó accidentalmente té sobre el vestido de una invitada. Después de que la invitada se marchara, Grace se detuvo y tragó saliva con dificultad. Perdió el control. Golpeó a Emma. Le tiró del pelo. Rompió todos los dibujos de Emma. Le dijo cosas que nadie debería decirle a una niña. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Grace bajó la cabeza. Su voz se redujo a un susurro. Lo intenté, señor. Tomé notas, hice fotos, reuní pruebas durante meses. Pero solo soy una criada. ¿Quién me creería si acusara a su esposa? La señora Serena podría despedirme en cualquier momento. Y si eso ocurriera, Emma se quedaría sin nadie. Vincent se quedó en silencio. Ella tenía razón. Si Grace hubiera acudido a él meses antes y le hubiera dicho que su esposa maltrataba a su hija, ¿a quién habría creído? ¿A la esposa hermosa y perfecta que siempre sonreía con dulzura o a la pequeña criada que nadie conocía? La respuesta le hizo sentir asco de sí mismo. ¿Tienes pruebas?, preguntó Vincent. Grace asintió y sacó un teléfono viejo y barato de su bolsillo. Todo está aquí. Grabaciones, fotos, fechas y horas. Todo. Maggie, la ama de llaves, también me ayudó. Vincent tomó el teléfono y lo apretó como si estuviera agarrando la sentencia de muerte de Serena. Se puso de pie y colocó suavemente a Emma en los brazos de Grace. Quédate aquí con mi hija. Su voz ya no era la de un padre afligido. Era la voz del jefe de la mafia que toda la ciudad temía. No le abras la puerta a nadie. Volveré. Emma se aferró a la manga de su padre, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Papá, ¿a dónde vas? Vincent se agachó y le besó la frente. Voy a hablar con mamá Serena. Quédate aquí con la señorita Grace. Ella te protegerá. Luego se enderezó y salió del almacén. Cada paso resonaba en el suelo de piedra como un tambor de guerra. Serena Blackwood no sabía que acababa de despertar al monstruo que todo el inframundo temía, y ese monstruo venía a por ella. Cuando la puerta del almacén se cerró detrás de Vincent, Grace acercó a Emma a ella y soltó un largo y tembloroso suspiro. Miró el pequeño rostro que volvía a sumirse en el sueño, y de repente, el pasado la embistió como un maremoto. No pudo evitarlo. Ella había sido Emma en otro tiempo. Había sido la niña acurrucada en un rincón oscuro, cubriéndose la cara, esperando los golpes, susurrando disculpas por pecados que nunca había cometido. Grace había nacido en un pueblecito pobre de los Apalaches, donde las montañas grises la rodeaban por todos lados como los muros de una prisión. Su madre se marchó cuando Grace tenía 4 años, abandonándola con un padre que bebía y una ira que nunca se calmaba. El primer recuerdo de Grace no era una nana ni unos brazos cálidos que la abrazaban. Su primer recuerdo era el hedor del alcohol y el sonido de un cinturón de cuero cortando el aire antes de aterrizar en su espalda. Aprendió a callar muy pronto. Llorar significaba más golpes. Suplicar significaba más golpes. Mirarle a los ojos significaba más golpes.
Así que Grace aprendió a bajar la cabeza. Aprendió a convertirse en una sombra. Aprendió a existir sin ocupar ningún espacio. En las gélidas noches de invierno, se acurrucaba en un rincón de una casa sin calefacción, con el estómago retorcido por el hambre, escuchando a su padre, borracho, maldiciendo al mundo entero. Entonces, cuando tenía 12 años, todo cambió. No para mejor. Una tarde, su padre trajo a casa a un hombre extraño con un traje caro. Murmuraron juntos en la cocina y de vez en cuando miraban a Grace como se mira un objeto. Grace no entendió lo que estaba pasando hasta que su padre la agarró por el cuello y la empujó hacia el desconocido. La había vendido por un montón de dinero, suficiente para comprar alcohol para un año. Grace fue llevada a una gran mansión en Charleston, donde se convirtió en sirvienta sin sueldo de una familia rica. La llamaban la chica que nunca es Grace. La hacían trabajar desde las 5 de la mañana hasta medianoche, fregando, lavando, cocinando, sirviendo. Si hacía algo mal, aunque fuera una mancha en un vaso o un pliegue en un mantel, la golpeaban. Si comía demasiado, la dejaban sin comer. Si estaba demasiado cansada para mantenerse en pie, le echaban agua fría encima. 6 años. 6 años vivió como una sombra en esa mansión, sin amigos, sin familia, sin nadie a quien le importara si vivía o moría. No sabía leer, no sabía escribir, no sabía nada del mundo más allá de esos fríos muros de piedra. Pero había una cosa que tenía muy clara. Tenía que escapar. Cuando tenía 18 años, en una noche tormentosa, Grace hizo lo que había guardado en su corazón durante 6 años. Robó unas cuantas docenas de dólares del bolso de la señora, se metió unos trozos de pan duro en el bolsillo, salió por la ventana de la cocina y echó a correr. Corrió toda la noche bajo la lluvia, por el barro, sin atreverse a mirar atrás ni una sola vez. Cuando salió el sol, se encontraba a decenas de kilómetros de aquella mansión, pero la libertad no era tan dulce como había imaginado. La libertad sabía a hambre, a frío, a noches acurrucada bajo un puente mientras la lluvia no dejaba de caer. Grace aceptaba cualquier trabajo que le permitiera sobrevivir. Lavaba platos en restaurantes sucios, fregaba baños públicos, servía mesas en bares nocturnos donde los hombres borrachos la miraban como si fuera una presa. Una vez, el dueño de un bar intentó arrastrarla a la trastienda. Grace le mordió la mano hasta hacerle sangrar y luego huyó, perdiendo su trabajo y 2 semanas de salario impagado. Encontró refugio en un albergue para mujeres sin hogar, donde una anciana monja le enseñó a leer y escribir. Fue el regalo más preciado que Grace había recibido jamás. Cada palabra era un ladrillo colocado uno a uno, construyendo un nuevo camino ante ella. Aprendía como una posesa, leyendo todo lo que encontraba, desde viejos libros de texto hasta periódicos desechados. Una empresa de limpieza de alta gama la contrató porque trabajaba duro, se mantenía callada y nunca se quejaba. Hace 8 meses, la empresa la envió a la finca Callahan para sustituir a una ama de llaves que había renunciado sin previo aviso. Grace sabía que se trataba de una familia mafiosa. Sabía que el peligro acechaba en cada rincón, pero estaba acostumbrada al miedo. El miedo era un viejo compañero. En su primer día en la casa de los Callahan, Grace vio a Emma, una niña de 8 años sentada sola en el borde del jardín, con las rodillas abrazadas al pecho, mirando fijamente a la nada con ojos vacíos. Y en esos ojos, Grace se vio a sí misma 20 años antes, sola, asustada, invisible. En ese momento, Grace supo que no podía abandonar a esa niña, aunque le costara todo lo que tenía. Ahora, en el oscuro trastero, con Emma en sus brazos, Grace comprendió que cada momento de sufrimiento que había soportado tenía un significado. Todo la había llevado hasta ese momento para que pudiera convertirse en un escudo para una niña a la que nadie protegía, de la misma forma que nadie la había protegido a ella. Pero Grace no era la única que llevaba un pasado oscuro dentro de esa mansión. Serena Blackwood también tenía su propia historia, una historia tejida con mentiras y una ambición sin límites. Serena había nacido en el seno de una antigua familia aristocrática de Boston, donde el apellido Blackwood había hecho que toda la ciudad se inclinara ante ellos. Creció rodeada de seda y lujos, atendida en todo, desde las comidas hasta el sueño, sin tener que hacer nada por sí misma. Aprendió a sonreír en el momento adecuado, a decir las palabras correctas, a bajar la barbilla en el ángulo perfecto para cautivar a quien quisiera.
La belleza era su arma, el refinamiento su armadura. Pero todo se derrumbó cuando tenía 25 años. Su padre, el hombre al que había admirado toda su vida, resultó ser un adicto al juego. Había perdido toda la fortuna en salas de póker clandestinas y luego se ahorcó en la biblioteca familiar, dejando a su esposa e hija ahogadas en una enorme deuda y con un apellido que se había convertido en un chiste entre la élite. Su madre murió de un ataque al corazón pocos meses después. Incapaz de soportar la vergüenza, Serena lo perdió todo. La mansión fue embargada, los coches fueron vendidos, las joyas fueron empeñadas. Pasó de ser una joven protegida a una mujer sin perfume, atrapada en un apartamento miserable, obligada a lavar su propia ropa y cocinar su propia comida por primera vez en su vida. Lo odiaba. Odiaba la pobreza. Odiaba tener que inclinarse ante personas que antes no eran dignas de llevar los zapatos de su familia, y juró que lo recuperaría todo a cualquier precio. Serena sabía que tenía algo que el dinero no podía comprar: su belleza, su encanto letal. Comenzó a buscar el objetivo perfecto, un hombre rico, poderoso y fácil de controlar. Conoció a Vincent Callahan en una subasta benéfica hace más de 2 años. Un jefe mafioso viudo, solitario, todavía destrozado por el dolor tras perder a su esposa a causa del cáncer. Serena vio una oportunidad. Estudió a Vincent detenidamente. Estudió a Kate. Estudió a Emma. Estudió todo lo relacionado con la familia Callahan. Sabía que Vincent se ahogaba en la culpa por no haber podido salvar a su esposa. Sabía que necesitaba una mujer que pudiera cuidar de su hija. Sabía que anhelaba volver a ser amado. Así que Serena se convirtió exactamente en lo que Vincent necesitaba. Desempeñó el papel de una mujer amable, comprensiva y dedicada a los niños. Fingió preocuparse por Emma, le compró regalos a la niña, jugó con ella cuando Vincent estaba cerca. Lloraba cuando Vincent hablaba de Kate, le cogía la mano y le susurraba que siempre estaría a su lado. Vincent la creía. Creía en su dulce sonrisa, en sus lágrimas falsas, en su mano suave entre las suyas en las noches solitarias. Se casó con ella tras 6 meses de noviazgo, pensando que había encontrado una nueva madre para Emma, un segundo amor para su vida. Pero justo después de la boda, una vez que Serena se aseguró su lugar en la familia Callahan, la máscara comenzó a resquebrajarse. Cada vez que Vincent salía de casa para ocuparse de sus negocios, Serena cambiaba por completo. También era astuta. Ordenaba a los guardaespaldas internos que se quedaran fuera del perímetro, alegando que necesitaba privacidad absoluta, asegurándose de que ningún ojo leal pudiera ser testigo de su crueldad. La dulce sonrisa desaparecía, sustituida por unos ojos fríos como el hielo. La voz suave se agudizaba hasta convertirse en algo parecido a una navaja. Y Emma, la niña a la que Serena había fingido amar, se convirtió en el blanco de todo el odio que había estado acumulando. A los ojos de Serena, Emma era un obstáculo, un recordatorio de la primera esposa, la que se llevó todo el amor que debería haber pertenecido a Serena. Cada vez que Vincent miraba a Emma con ternura, Serena se sentía humillada. Cada vez que él abrazaba a su hija, Serena se sentía abandonada. Odiaba a Emma. Odiaba la mera existencia de la niña. Odiaba que, hiciera lo que hiciera, nunca ocuparía el lugar más importante en el corazón de Vincent. Y como no podía hacer daño a Vincent, Serena descargaba todo su odio sobre Emma. Empezó con palabras crueles, llamando a Emma una carga, inútil, indeseada. Le decía a la niña que su verdadera madre había muerto porque no la soportaba, que su padre la tenía solo por culpa, no por amor. Luego, las palabras no fueron suficientes, y Serena comenzó a encerrar a Emma en un trastero completamente a oscuras cada vez que tenía invitados. La mataba de hambre, diciéndole que era demasiado gorda, demasiado fea, que no merecía comer. Rompía los dibujos que Emma hacía para su padre, pisoteaba los pequeños regalos que Emma hacía con sus propias manos y luego obligaba a la niña a limpiar el desastre entre lágrimas. Cada noche, antes de que Vincent llegara a casa, Serena secaba las lágrimas de Emma, le arreglaba la ropa y le advertía que sonriera y dijera que todo iba bien. Si Emma se atrevía a decir una sola palabra de la verdad, Serena se lo haría pagar 10 veces más. Emma aprendió a callar, como Grace había aprendido en su día. Aprendió a ocultar el dolor tras una sonrisa forzada. Aprendió a mentir a su padre, diciéndole que todo iba bien. Y Vincent,
sumergido en el trabajo y cegado por la fe en su nueva esposa, nunca supo que su hija se estaba muriendo lentamente dentro del mismo hogar que se suponía debía mantenerla a salvo. Grace lo vio todo. Desde el primer día que entró en la mansión Callahan, vio lo que los demás no veían o no querían ver. Vio cómo Emma se estremecía cada vez que el taconeo de los zapatos de Serena resonaba en el pasillo. Vio cómo los ojos de la niña se quedaban vacíos en el momento en que Serena entraba en la habitación. Vio cómo Emma siempre mantenía la cabeza gacha, siempre encogida, siempre tratando de hacerse invisible, exactamente como Grace había hecho durante toda su infancia. Durante la primera semana, Grace se dijo a sí misma que no era asunto suyo. Ella solo era una criada. Su trabajo consistía en fregar y limpiar, lavar y planchar, servir las comidas y luego desaparecer en los rincones ocultos de la casa. No tenía derecho a interferir en los asuntos familiares de su empleador. No tenía derecho a hablar. No tenía derecho a hacer nada excepto bajar la cabeza y obedecer. Pero entonces lo oyó. Una tarde, mientras fregaba el pasillo del segundo piso, Grace oyó la voz de Serena procedente de la habitación de Emma. Fría, venenosa, cruel. ¿Quién te crees que eres? No eres más que una carga para tu padre. Tu madre murió porque no te soportaba, y tu padre solo te mantiene cerca por culpa, no porque te quiera. Luego se oyó el llanto ahogado de Emma, débil, desesperado, tratando de contenerse para no hacer ruido. Grace se quedó paralizada fuera de la puerta, agarrando el mango de la fregona con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Conocía esa sensación, conocía ese dolor. Había vivido con él durante los primeros 18 años de su vida. Esa noche, Grace no pudo dormir. Se tumbó en la estrecha cama de la habitación del servicio, mirando fijamente al techo oscuro, y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No pudo salvarse a sí misma cuando era niña, pero podía salvar a Emma. A partir del día siguiente, Grace comenzó a observar. Lo anotaba todo en un pequeño cuaderno que escondía bajo el colchón. El día, la hora, lo que Serena decía, lo que Serena hacía. Usaba su viejo teléfono barato para tomar fotos de los moretones en los brazos de Emma cuando la niña no prestaba atención. Grababa en secreto los insultos, las humillaciones y las amenazas de Serena, pero sabía que las pruebas por sí solas no serían suficientes. Ella solo era una criada. Sus palabras no tenían ningún peso. Si le llevaba las pruebas a Vincent en ese momento, Serena encontraría la manera de tergiversarlas, de culpar a Grace y de echarla de la casa. Y Emma perdería a la única persona que intentaba protegerla. Así que Grace esperó, reunió pruebas, y mientras esperaba, cuidaba de Emma de la manera más discreta y silenciosa posible. En cada comida, cuando Serena no miraba, Grace ponía un poco más de comida en el plato de Emma. Un pequeño trozo de carne, unas verduras, un poco de arroz, cosas insignificantes que Serena nunca notaría, pero suficientes para evitar que una niña hambrienta se derrumbara. Cada noche, después de terminar su trabajo, Grace colocaba un pequeño caramelo debajo de la almohada de Emma. No sabía si la niña se daba cuenta de dónde venía, pero esperaba que, en una vida llena de sufrimiento, Emma tuviera al menos una cosa dulce que esperar cada día. Entonces, una noche, unos 2 meses después de la llegada de Grace, pasó por delante de la habitación de Emma y oyó llorar. No era un llanto fuerte, era el sonido de sollozos ahogados, tragados, forzados al silencio. El llanto de una niña que había aprendido que llorar demasiado fuerte acarrearía un castigo. Grace miró a su alrededor, se aseguró de que no había nadie, empujó suavemente la puerta y entró. Emma yacía acurrucada en la cama, abrazando una almohada, con todo el cuerpo temblando. Cuando vio a Grace, la niña se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos por el terror. «No estoy llorando. Te prometo que no estoy llorando. Por favor, no se lo digas a mamá Serena». Grace sintió que se le encogía el corazón hasta dolerle. Se sentó en el borde de la cama con mucha suavidad, muy despacio, como si temiera asustar aún más a la niña. «No se lo diré a nadie», dijo. Su voz era suave, como el viento entre las hojas. «Solo quiero sentarme aquí contigo un rato. ¿Te parece bien?» Emma la miró con recelo, pero no protestó. Estaba demasiado agotada, demasiado sola, demasiado hambrienta de la más mínima muestra de calor humano como para negarse.
Grace no dijo nada más. Simplemente se sentó allí, acariciando el pelo de Emma, y empezó a cantar una nana que había compuesto durante las noches solitarias en el refugio, cuando no tenía nada más que su propia voz para consolarse. La melodía era sencilla, la letra simple, pero contenía toda la ternura que Grace nunca había recibido cuando era joven. Emma se quedó quieta, escuchando. Las lágrimas seguían cayendo, pero los sollozos cesaron. Entonces, la niña susurró tan bajito que Grace tuvo que inclinarse para oírla. Señorita Grace, ¿me odia? Mamá Serena dice que todo el mundo me odia. Dice que soy una carga. Dice que nadie quiere que exista. Grace sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Abrazó a Emma con suavidad, con calidez, como si estuviera abrazando a su yo más joven de hacía 20 años. No te odio, dijo Grace, con la voz entrecortada. Te prometo que nunca te odiaré, y te prometo que no te abandonaré pase lo que pase. Esa noche, Emma se durmió en los brazos de Grace por primera vez en mucho tiempo, sin tener pesadillas. Serena no era tonta. Tenía ojos de depredadora, siempre observando, siempre evaluando, siempre buscando cualquier amenaza a su posición. Y notó el cambio en Emma casi de inmediato. La niña seguía asustada, seguía manteniendo la cabeza gacha, seguía temblando cada vez que Serena aparecía. Pero algo había cambiado. Un pequeño destello en los ojos que antes solo contenían oscuridad. Un fino hilo de resistencia bajo su frágil exterior, como si alguien le estuviera dando fuerza a la niña, dándole una razón para aguantar. Serena observaba cómo Emma miraba a Grace cada vez que la criada pasaba por delante. Se dio cuenta de que los hombros de la niña se relajaban un poco cuando Grace estaba cerca. Descubrió que Emma ya no lloraba por las noches, o al menos no lloraba tan fuerte como antes. Y cuando Serena abrió silenciosamente la puerta de Emma una noche, lo vio. Grace estaba sentada junto a la cama, cantando con voz baja y suave, acariciando el pelo de Emma con la mano, como una madre acaricia el pelo de su hija. La rabia estalló dentro de Serena como un volcán. Esa criada barata e insignificante se atrevía a hacer lo que Serena nunca se había molestado en hacer. Se atrevía a querer a la niña que Serena despreciaba. Se atrevía a convertirse en alguien importante para Emma. Mientras que Serena no era más que una pesadilla. Pero más que ira, Serena sintió envidia. Envidia de una criada. Ese pensamiento la desquició aún más. A partir del día siguiente, la vida de Grace se convirtió en un infierno. Serena duplicó su carga de trabajo. Limpiar toda la mansión 2 veces al día en lugar de una. Lavar todo a mano en lugar de usar la máquina. Pulir cada copa de cristal hasta que no quedara ni una sola mancha. Fregar los suelos con un cepillo hasta que las rodillas de Grace se hincharan y sangraran. Grace tenía que levantarse a las 4:01 de la mañana y trabajar hasta las 11 de la noche sin descanso, sin un momento para respirar. Pero eso no era todo. Serena comenzó a reducir la comida de Grace. El desayuno se convirtió en nada más que un trozo de pan seco. El almuerzo desapareció por completo. La cena consistía en sobras frías que incluso un perro habría rechazado. Grace adelgazaba día a día. Sus ojos se hundieron. Sus pómulos sobresalían de forma pronunciada. Sus manos se volvieron ásperas y agrietadas por el trabajo sin fin. Pero no se quejó ni una sola vez. No podía darle a Serena una razón para echarla. No podía dejar sola a Emma. Entonces comenzaron las amenazas. Serena arrastró a Grace al lavadero, donde nadie podía oírlas, y se inclinó hasta que su cara quedó a pocos centímetros de la de Grace. «Sé lo que estás haciendo», siseó Serena, con una voz aguda como la de una serpiente. «¿Quién te crees que eres para entrometerte en mi familia? No eres más que una criada sin valor, una huérfana indeseada a la que nadie quiere. No tienes familia, ni hogar, ni nada. Una sola palabra mía y volverás al montón de basura del que saliste. ¿Lo entiendes?» Grace bajó la cabeza y no dijo nada, pero en su interior rugía una tormenta de fuego. Serena continuó. «Aléjate de esa mocosa. Si te vuelvo a ver cerca de ella, no solo te despediré. Me aseguraré de que nunca encuentres trabajo en esta ciudad. Te arruinaré». Grace permaneció en silencio. Había soportado amenazas peores que esa. Había sobrevivido a cosas peores que eso. Serena Blackwood podía ser una pesadilla para Emma, pero para Grace solo era otra versión de los maltratadores que ya había conocido en su vida. Y Grace sabía cómo lidiar con ese tipo de personas. Bajó la cabeza y hizo que su voz temblara. «Sí, señora,
Lo entiendo. No lo volveré a hacer. Serena quedó satisfecha con esa falsa sumisión. No sabía que Grace solo estaba esperando el momento adecuado. 2 noches más tarde, mientras Grace limpiaba la cocina cerca de la medianoche, una figura apareció detrás de ella. Grace se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza, y luego soltó un suspiro cuando reconoció a Maggie, la anciana ama de llaves que había trabajado para la familia Callahan durante 20 años. «Tú también lo has visto, ¿verdad?», preguntó Maggie, con voz baja y cansada. «¿Lo que ha estado pasando la pequeña Emma?». Grace no dijo nada, solo la miró con cautela. No sabía en quién podía confiar en esa casa. Maggie suspiró. «Yo también lo he visto durante 2 años. He visto cómo trata a Emma. Quería decírselo al señor Callahan, pero ella siempre está ahí. Siempre tiene una respuesta para todo. Y yo tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo. Miedo de que nadie creyera a una vieja ama de llaves». Miró directamente a los ojos de Grace. «Pero tú eres diferente. Tú no tienes miedo. Veo cómo la miras. Estás recopilando pruebas, ¿verdad?». Grace se quedó en silencio durante un largo rato y luego asintió. «Tengo grabaciones. Tengo fotos, pero no es suficiente. Necesito más tiempo». Maggie tomó la mano de Grace, con sus viejos ojos iluminados por una chispa de esperanza. «Déjame ayudarte. Puedo moverme por esta casa con más libertad que tú. Puedo fotografiar las lesiones de Emma cuando no se da cuenta. Puedo testificar cuando llegue el momento». Esa noche, en la oscura cocina, 2 mujeres, una anciana y una joven, se convirtieron en aliadas. No tenían poder, ni dinero, ni voz, pero tenían la verdad, y esperarían el día en que la verdad saliera a la luz. El fatídico día llegó un martes por la tarde de noviembre, cuando las últimas hojas del otoño caían fuera de las ventanas de la mansión Callahan. Serena había planeado esta merienda durante todo un mes. Invitó a las mujeres más elitistas de la sociedad de Greenwich a su casa, ansiosa por mostrar la riqueza y el estatus que había ganado al casarse con Vincent. La mesa estaba perfectamente dispuesta con un mantel de seda importado de Francia, un juego de té de porcelana antigua, valorado en decenas de miles de dólares, y delicados pasteles encargados a la pastelería más famosa de Nueva York. Serena llevaba un costoso vestido rojo. Su maquillaje era impecable. Desempeñaba el papel de una señora de la casa glamurosa y feliz. Exigió que Emma apareciera para saludar a los invitados. La niña tenía que llevar un vestido blanco nuevo. Tenía que sonreír. Tenía que inclinarse educadamente. Tenía que mostrar la imagen de una hija bien educada y criada con esmero. Serena quería utilizar a Emma como parte de su actuación para demostrar a aquellas mujeres de clase alta que no solo se había casado con un rico jefe de la mafia, también era una madrastra maravillosa. Emma permaneció junto a Serena durante toda la fiesta, sonriendo cuando se lo ordenaban, asintiendo con la cabeza cuando se lo ordenaban, diciendo las frases que le habían enseñado cuando se lo ordenaban. Pero en su interior, una tormenta de miedo y tensión se desataba. Sus manos temblaban incluso cuando intentaba ocultarlas detrás de la espalda. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todo el mundo pudiera oírlo. Serena estaba sentada justo a su lado. Un pequeño error, solo un pequeño error, y lo pagaría. El desastre ocurrió cuando una de las invitadas, una mujer con un costoso vestido de seda amarillo pálido, le pidió a Emma que le sirviera más té. Emma levantó la pesada tetera de porcelana con manos temblorosas, tratando de inclinarla lo más suavemente posible, pero la tensión era demasiado grande. Sus manos temblaban demasiado y la tetera se le resbaló. El té caliente salpicó el vestido de seda amarillo de la mujer. La mujer gritó sorprendida y se puso de pie de un salto, mirando con incredulidad la tela arruinada. Toda la sala se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Serena y Emma. Grace estaba sirviendo en un rincón. Vio cómo el rostro de Serena cambiaba lentamente, paso a paso. Sorpresa, luego humillación, luego rabia. Los ojos de Serena se oscurecieron. Apretó la mandíbula, pero se obligó a mantener el control delante de sus invitados. «Dios mío, lo siento muchísimo». Serena se levantó, con una voz tan dulce que casi resultaba empalagosa. Emma se disculpó con ella. «Eres tan torpe». Emma se quedó paralizada, con el rostro pálido como el papel y las lágrimas brotándole de los ojos. «Lo siento, no fue mi intención».
La fiesta terminó en un ambiente incómodo y embarazoso. Serena tuvo que pagar a la invitada una gran suma para reemplazar el vestido. Tuvo que esbozar una sonrisa forzada mientras acompañaba a cada mujer a la puerta. Tuvo que soportar las miradas de lástima y los susurros a sus espaldas. Sabía que para esa tarde, la historia de la desastrosa merienda de la señora Callahan se habría extendido por toda la sociedad de Greenwich. Se convertiría en un chiste, y todo por culpa de esa odiosa niña. Cuando la puerta se cerró tras la última invitada, el silencio se apoderó de la sala de estar como la oscuridad antes de una tormenta. Grace recogió la mesa, con las manos temblorosas al sentir la ira que hervía en el aire. Emma estaba de pie en medio de la habitación, con la cabeza gacha y todo el cuerpo temblando. Serena se dio la vuelta y la máscara perfecta se desprendió, revelando el monstruo que había debajo. Tú, la voz de Serena temblaba de furia. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Me has humillado delante de todos ellos. Se acercó a Emma con pasos lentos, como una bestia que se acerca a su presa. Lo siento. Emma retrocedió, con la voz temblorosa. No era mi intención. Lo siento, lo siento. Serena se rió, un sonido agudo como el de un cristal rompiéndose. ¿Crees que con pedir perdón basta? ¿Crees que 2 palabritas pueden devolverme mi dignidad? La mano de Serena se alzó y golpeó la mejilla de Emma. La bofetada resonó en la amplia sala, brutal e implacable. Emma cayó al suelo, con sus pequeñas manos agarrándose la cara ardiente, pero Serena no se detuvo. Agarró a Emma por el pelo y la levantó de un tirón. Eres una carga, eres inútil, arruinas todo lo que tocas. Arrastró a Emma hacia la esquina donde la niña guardaba su cuaderno de dibujo. El cuaderno estaba lleno de dibujos que había hecho para su padre. Serena lo agarró y comenzó a arrancar las páginas una tras otra. ¿Crees que a tu padre le importa esta basura? Arrancaba y pisoteaba. Tu padre no tiene tiempo para ti, solo te mantiene porque se siente culpable. Emma gritó y sollozó, tratando de alcanzar las páginas destrozadas. No, por favor, no lo hagas. Son dibujos para papá. ¿Tu papá? Serena se detuvo, con los ojos brillando con algo venenoso. ¿Quieres hablar de tu papá? Entonces déjame decirte la verdad. Tu madre murió porque era débil, enfermiza, inútil. No pudo luchar contra el cáncer, y tú eres igual que ella, débil, inútil. Nadie te quiere. Se agachó, acercó su rostro al de Emma y le dijo con voz llena de veneno. Tu madre te abandonó. No fue lo suficientemente fuerte como para vivir por ti. ¿Y tu padre? Se casó conmigo porque quería olvidarte. No eres más que un recuerdo de una mujer muerta. No mereces amor. Emma dejó de llorar en voz alta. Se quedó tumbada entre los papeles rotos, con los ojos muy abiertos y fijos en el techo, como si su alma se hubiera escapado de su cuerpo para huir del dolor. Grace se quedó paralizada en la puerta del salón, observándolo todo. Tenía la intención de permanecer en silencio. Tenía la intención de esperar. Tenía la intención de dejar que Serena se desahogara con su ira y luego entrar y consolar a Emma, como siempre. Pero cuando Grace vio a Emma tumbada inmóvil en el suelo, con los ojos vacíos, mirando al techo como si hubiera perdido toda esperanza en la vida, algo dentro de Grace se rompió. Recordó cómo era ella misma hace 20 años. Una niña de 12 años acurrucada en un rincón después de la paliza de su padre, mirando al techo con ojos muertos, preguntándose por qué tenía que existir si la existencia solo significaba sufrimiento. Nadie había venido a salvarla ese día. Nadie la había defendido. Pero hoy Grace sería la persona que ella hubiera deseado tener cuando era pequeña. Sería el escudo de Emma, aunque le costara todo. Grace entró en la sala de estar, sus pasos resonando en el suelo de madera. Serena se dio la vuelta, con los ojos aún inyectados en sangre por la rabia. ¿Qué haces aquí? La voz de Serena era aguda y gélida. ¿Quién te ha dado permiso para entrar? Vete ahora mismo. Grace no se detuvo. Se dirigió directamente hacia Emma, se arrodilló y ayudó a la niña a sentarse con delicadeza. Emma parecía una muñeca rota, sin reacción, sin concentración, sin palabras. Solo las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. ¿Me oyes? Serena se acercó con paso firme, alzando la voz como el rugido de un animal. Suéltala. Esto es un asunto familiar. No tienes derecho a interferir. Grace se puso de pie, colocó a Emma detrás de ella y por primera vez en 8 meses trabajando allí,
Levantó la cabeza y miró a Serena directamente a los ojos. No, una sola palabra, pero resonó en la silenciosa habitación como un trueno. Serena se quedó paralizada, incapaz de creer lo que había oído. La pequeña criada que siempre se inclinaba, que siempre decía que sí, que siempre intentaba ser invisible, acababa de decirle que no. «Tú, ¿qué acabas de decir?» «He dicho que no», repitió Grace, con la voz temblorosa, pero sin dar un paso atrás. «No dejaré que la vuelvas a tocar». Serena se rió, llena de desprecio. «¿Quién te crees que eres? No eres más que una criada sin valor, una huérfana indeseada a la que nadie quiere. No tienes familia, ni hogar, ni nada. Y estás aquí desafiándome». «Sé quién soy», dijo Grace, con más firmeza de la que esperaba. «Soy una criada. Soy una huérfana. No tengo nada, pero tengo una cosa que tú no tienes». «Oh». Serena arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. «¿Y qué sería eso? ¿Estupidez? ¿Conciencia?», le dijo Grace a Serena a la cara. «Esta niña solo tiene 8 años. Ha perdido a su madre. Necesita amor, no golpes. Puedes odiarla todo lo que quieras, pero no tienes derecho a destruirla así». Serena levantó la mano y abofeteó a Grace en la cara. La bofetada fue tan fuerte que Grace trastabilló y sintió el sabor de la sangre en la boca. Pero no cayó. Se mantuvo erguida, con una mano en la mejilla y la mirada fija en Serena. «¿Te atreves a decirme que no tengo conciencia?», gritó Serena, con el rostro enrojecido por la furia. «¿Qué sabes tú de mi vida? ¿Qué sabes tú de lo que he tenido que soportar? Lo perdí todo. Mi familia se derrumbó. Tuve que venderme a este mafioso para conseguir esta vida. Y esa odiosa niña es lo único que se interpone entre mí y la felicidad». «¿Así que golpeas a una niña de 8 años para conseguir la felicidad?», replicó Grace, con una voz tan fría que incluso a ella le sorprendió. «¿Crees que eso hará que el señor Callahan te quiera más? ¿O solo demuestra que eres una cobarde? ¿Alguien que solo se atreve a descargar su ira sobre los indefensos?» Serena le dio otra bofetada. Esta vez, a Grace se le partieron los labios y le salió sangre, pero Grace siguió sin retroceder. «¡Cállate!», Serena chilló. «Eres basura. ¿Te crees una especie de heroína? ¿Crees que puedes salvar a ese niño? Te despediré. Me aseguraré de que nunca vuelvas a encontrar trabajo. Te pudrirás en la calle como la perra callejera que eres». Grace tragó la sangre, respiró hondo y habló sin temblar, sin miedo, sin retroceder. «Prefiero ser criada toda mi vida. Prefiero morir en la calle, como tú dices, antes que convertirme en una mujer que golpea a los niños para satisfacer su propia ira». Serena se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer que una criada se atreviera a hablarle así. Y en ese momento de estupefacción, Grace se dio la vuelta, cogió a Emma en brazos y echó a correr. Salió corriendo de la sala de estar, corrió por el pasillo, corrió como si el fuego le quemara la espalda. Los gritos de Serena la perseguían. El ruido agudo de los tacones la perseguía, pero Grace era más rápida. Encontró el trastero debajo de las escaleras, empujó la puerta, entró corriendo y la cerró con llave. Los puños de Serena golpeaban la puerta como si quisiera romper la madera. «Ábrela. No puedes esconderte para siempre. Te mataré. ¿Me oyes? Os mataré a los dos». Grace se hundió en el rincón oscuro, abrazando a Emma con fuerza, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Con manos temblorosas, sacó su teléfono, buscó el número de Vincent Callahan y pulsó llamar. 1 tono, 2 tonos, 3 tonos. Entonces se oyó su voz, baja y fría. «¿Quién es?». Grace tragó saliva, obligando a su voz a no temblar. «Señor Callahan, por favor, vuelva a casa ahora mismo. Ella va a matar a su hija». Vincent se detuvo en el umbral del trastero. Estaba dispuesto a ir a buscar a Serena inmediatamente, listo para descargar su furia sobre esa mujer sin escuchar ni una palabra más. Pero la mente de un jefe de la mafia lo detuvo. Necesitaba pruebas. Necesitaba toda la verdad. Necesitaba saber exactamente lo que había soportado su hija durante el tiempo en que él había confiado ciegamente en la mujer a la que llamaba su esposa. Se volvió y miró a Grace, que seguía sentada en un rincón, sosteniendo a Emma, que se había quedado dormida por puro agotamiento. La cara de la criada estaba magullada. Tenía los labios hinchados y sangrando, pero sus ojos reflejaban algo que Vincent nunca había visto en ningún sirviente.
No era una mirada de miedo o sumisión. Era la mirada de alguien que había arriesgado su vida para proteger lo que amaba. «Cuéntame todo», dijo Vincent, con voz baja y dura. «Desde el principio. No omitas ni un solo detalle». Grace respiró hondo. Dejó a Emma con cuidado en el suelo, la cubrió con su chaqueta y se puso de pie frente a Vincent. Sabía que este momento llegaría. Llevaba 8 meses preparándose para él. «Señor Callahan, vine a trabajar aquí hace 8 meses. En la primera semana me di cuenta de que algo no estaba bien. Emma le tiene tanto miedo a la Isla Serena que tiembla cada vez que oye sus pasos. No se atreve a comer, no se atreve a hablar, no se atreve a mirar a nadie a los ojos. Yo viví así cuando era niña, así que lo reconocí inmediatamente». Sacó el viejo teléfono de su bolsillo y lo desbloqueó con dedos temblorosos. Empecé a grabarlo todo en mi segundo mes. Fotografié los moretones de Emma cuando no prestaba atención. Grabé a la señora Serena cuando le gritaba, la humillaba, la amenazaba. Anoté las fechas y las horas, cada incidente. Maggie, la ama de llaves, también me ayudó. Grace le entregó el teléfono a Vincent. Él lo tomó y comenzó a desplazarse por las fotos. Un moretón en el brazo de Emma, una marca oscura en su muslo, arañazos en su espalda. Cada foto era como una puñalada en el corazón. Luego abrió el primer archivo de audio. La voz de Serena salió del pequeño altavoz, fría y venenosa. «Eres una carga. Nadie te quiere. Tu madre murió porque no quería vivir contigo. Tu padre se casó conmigo porque quería olvidarte». Luego, Emma llorando. Los sollozos ahogados de una niña que intentaba contenerse para no ser castigada de nuevo. Vincent sintió que le temblaba la mano. Era un hombre que había matado a docenas de enemigos sin pestañear. Ahora temblaba al escuchar la voz de su propia esposa. Abrió el siguiente archivo. «Esta noche no cenarás. Eres demasiado gorda, demasiado fea. Nadie quiere mirarte». El siguiente. «Te voy a encerrar en la habitación oscura. Te quedarás allí hasta que yo te diga que puedes salir. Si lloras, te encerraré toda la noche». El siguiente y el siguiente y el siguiente. Cada grabación era como una bala que atravesaba el corazón de Vincent. Oía a su hija suplicar. La oía llorar. La oía decir cosas como, «Me portaré bien. Por favor, no me pegues. Lo siento». Oyó cómo su alma se rompía en pedazos durante los últimos 2 años bajo su propio techo, mientras él estaba tan ciego que creía que todo iba bien. Cuando terminó la última grabación, Vincent se quedó inmóvil como una piedra. El teléfono que tenía en la mano se rompió porque lo apretaba con demasiada fuerza. Su rostro se puso pálido como el papel. Apretó la mandíbula con fuerza, pero tenía los ojos rojos, no por la rabia, sino por las lágrimas que estaba conteniendo. ¿Por qué? Su voz sonaba áspera, como si alguien le estuviera estrangulando. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que mi hija sufriera durante 8 meses sabiendo lo que estaba pasando?» Grace miró a Vincent a los ojos sin pestañear, sin miedo. «Señor Callahan, ¿quién soy yo? Solo soy una criada, una huérfana indeseada. No tengo familia, ni estatus, ni nada. Y la señora Serena es su esposa, una mujer hermosa e inteligente que siempre sabe decir lo correcto en el momento adecuado». Se detuvo y su voz se volvió amarga. «Si hace 8 meses hubiera acudido a usted y le hubiera dicho que su esposa maltrataba a su hija, ¿a quién habría creído, a mí o a ella?» Vincent se quedó en silencio. Ella tenía razón. Sabía que tenía razón. Si Grace hubiera acudido a él hace 8 meses, habría pensado que estaba celosa, que intentaba causar problemas, que intentaba destrozar su familia. La habría echado y habría olvidado toda la historia, y Emma habría seguido sufriendo sin nadie que la protegiera. «Sabía que nadie cree a una criada», continuó Grace, con la voz entrecortada. «Así que reuní pruebas. Esperé. Esperaba que llegara el día en que vieras la verdad con tus propios ojos. Pero hoy, ya no podía esperar más. Ella perdió el control. Habría matado a Emma si yo no hubiera intervenido». Vincent miró a su hija dormida en el suelo. Su pequeño rostro aún estaba marcado por el miedo, incluso en sus sueños. Él, el jefe mafioso más poderoso de la costa este de los Estados Unidos, había fracasado en proteger a su única hija. Y la persona que salvó a Emma no fue él, ni su ejército de guardias. Fue una pequeña criada que no tenía más que valor y amor. Vincent se puso de pie y se guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Miró a Grace, y sus ojos ya no eran los de un padre afligido.
Eran los ojos del jefe de la mafia que toda la ciudad temía. Fríos, despiadados, dispuestos a destruir a cualquiera que se atreviera a ponerle la mano encima a sus seres queridos. «Quédate aquí con mi hija, Annie», le dijo a Grace, con voz baja e inquebrantable. «Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí». Grace asintió y no dijo nada más. Entendía que lo que vendría a continuación no era algo que debiera presenciar. Vincent salió del almacén y cerró la puerta tras de sí. Avanzó por el pasillo, cada paso resonando en el suelo de piedra como un tambor de guerra. Los sirvientes que lo vieron pasar bajaron la mirada y se inclinaron. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Podían sentir que se avecinaba una tormenta. Encontró a Serena en el dormitorio principal. Estaba sentada frente al tocador, alisándose el cabello como si nada hubiera pasado. En cuanto vio a Vincent en la puerta, se puso de pie y su rostro pasó de la calma a la alarma en un abrir y cerrar de ojos. «Vincent, has vuelto a casa. Me alegro mucho», exclamó, corriendo hacia él como para abrazarlo, pero Vincent se quedó inmóvil como una estatua. No abrió los brazos. Serena se detuvo en seco, parpadeando, y se deslizó suavemente en el papel de víctima. «Has oído lo que ha pasado, ¿verdad? Esa criada está loca. Me ha atacado. Ha secuestrado a Emma y la ha encerrado en el trastero. Solo estaba tratando de disciplinar un poco a Emma porque derramó té sobre un invitado y esa mujer irrumpió como una loca». Serena habló sin pausa, con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Estaba aterrorizada, Vincent. «Esa criada es peligrosa. Creo que tiene algún tipo de plan contra nuestra familia. Tienes que despedirla ahora mismo. Llama a la policía y haz que la arresten». Vincent no se movió. No dijo ni una palabra. Solo miró a Serena con ojos fríos como el hielo, como si estuviera mirando a un insecto repugnante. Serena comenzó a sentirse incómoda. Nunca había visto a Vincent mirarla así. «¿Tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? Soy tu esposa. Me atacaron en mi propia casa. Se supone que debes protegerme». Vincent sacó lentamente el teléfono de su bolsillo. No era su teléfono, sino el viejo y barato teléfono de Grace. Abrió un archivo de audio y pulsó el botón de reproducción. La voz de Serena llenó la habitación, aguda y venenosa. «Eres una carga. Nadie te quiere. Tu madre murió porque no quería vivir contigo». Serena se quedó paralizada, con el rostro pálido. «¿Qué? ¿Qué es eso?» Vincent no respondió. Simplemente reprodujo el siguiente archivo. «Esta noche no cenarás. Estás demasiado gorda, demasiado fea». El siguiente archivo. «Te voy a encerrar en la habitación oscura. Si lloras, te dejaré encerrada toda la noche». El siguiente archivo. «Emma está llorando, suplicando. Su vocecita dice, me portaré bien. Por favor, no me pegues». Cada grabación golpeaba a Serena como una bofetada. Se quedó allí, moviendo los labios, incapaz de articular una sola palabra. Todas las excusas, todas las mentiras, todas las actuaciones que había preparado se volvieron inútiles ante una prueba que no podía negar. «Puedo explicarlo», balbuceó Serena. «¿Explicar qué?» Vincent finalmente habló. Su voz era tan fría que Serena sintió como si estuviera dentro de un congelador. «Explica que golpeaste a mi hija, que la mataste de hambre, que la encerraste en la oscuridad, que le dijiste que su madre había muerto porque no quería vivir con ella». «No lo entiendes», Serena chilló, alzando la voz. «Nunca lo entenderás. ¿Crees que mi vida ha sido fácil? He tenido que vivir a la sombra de una mujer muerta durante 2 años. La máscara se estaba resquebrajando. El monstruo que había debajo estaba saliendo a la superficie. Todos los días sacas a relucir a Kate. Todos los días miras a esa niña con un amor que nunca me has dado a mí. Soy tu esposa. Soy la que está viva. Pero me tratas como si solo fuera un sustituto de alguien que ya está muerta. ¿Así que descargaste todo tu odio sobre una niña de 8 años?» preguntó Vincent, aún con voz gélida. «Esa niña es la barrera». Serena gritó, perdiendo todo el control. «Cada vez que la miras, piensas en Kate. Cada vez que la abrazas, te olvidas de que yo existo. Quiero que me ames, solo a mí. Pero esa mocosa siempre está ahí, siempre recordándote a la mujer que amas más que a mí». Se rió, un sonido enloquecido que resonaba en las paredes. «¿Quieres la verdad? Bien, te daré la verdad. Me casé contigo por dinero, por poder. Mi familia se arruinó y me quedé sin nada. Necesitaba un tonto rico al que aferrarme,
y tú eras la elección perfecta. Un viudo, solitario, lleno de culpa, fácil de manipular. Serena se acercó con los ojos brillantes de locura. He estado actuando durante 2 años, fingiendo amarte, fingiendo preocuparme por esa niña odiosa. Estoy agotada. Pero ¿sabes qué? Si esa niña no existiera, podría haberte amado de verdad. Ella es la fuente de todos los problemas. Vincent miró a la mujer que tenía delante, la mujer a la que una vez llamó esposa, la mujer con la que había compartido la cama, la mujer a la que había confiado su familia, y todo lo que veía era una serpiente venenosa, por fin mostrando sus colmillos. Vincent permaneció en silencio durante un largo momento, mirando a Serena como se mira la suciedad que sale de una alcantarilla. Luego habló, con una voz tan baja y fría que parecía congelar el aire. Fuera de mi casa. 3 palabras, solo 3, pero que resonaron como una sentencia de muerte en la silenciosa habitación. Serena parpadeó como si no pudiera creer lo que oía. ¿Qué has dicho? He dicho que te vayas de mi casa, repitió Vincent, pronunciando cada palabra despacio y con claridad, como si estuviera hablando con alguien que no entendía. Tienes 1 hora para recoger tus cosas personales. Después te irás y nunca volverás a aparecer delante de mí ni de mi hija. El miedo en el rostro de Serena se convirtió en furia. Se había subestimado a sí misma durante demasiado tiempo. Se había acostumbrado a controlarlo todo. Creía que podía manipular a cualquiera, incluso a este jefe de la mafia. No puedes hacer esto, gritó ella. Soy tu esposa. Tengo derechos. Si me echas, te demandaré. Me quedaré con la mitad de tus bienes. Te llevaré a los tribunales y expondré todos tus negocios sucios ante el mundo entero. Vincent soltó una carcajada, suave, fría, sin rastro de calidez. Era la risa de un depredador que veía a su presa cavar su propia tumba. ¿Demandarme? Se acercó lentamente, como una pantera acechando a su presa. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con un empresario cualquiera? ¿Con un hombre que tiembla solo de pensar en un tribunal? Se detuvo justo delante de ella, con los ojos de acero mirándola desde arriba. Soy Vincent Callahan. Soy el dueño de esta ciudad. Los jueces aceptan mi dinero. La policía trabaja para mí. Los mejores abogados están en mi bolsillo. ¿Crees que puedes demandarme? Ni siquiera llegarás al juzgado antes de desaparecer sin dejar rastro. Serena dio un paso atrás, sintiendo verdadero miedo por primera vez. Había olvidado quién era Vincent. Había vivido demasiado tiempo en el papel de elegante señora de la casa. Demasiado tiempo fingiendo que el hombre con el que dormía cada noche no era el tipo de hombre capaz de hacer desaparecer a la gente y dejar a nadie lo suficientemente valiente como para hacer preguntas. Pero no haré eso, continuó Vincent, con la voz aún fría y monótona. No porque te compadezca, porque no mereces que me ensucie las manos. Te irás con tu ropa y tus objetos personales. No te llevarás nada que pertenezca a la familia Callahan. Firmarás los papeles del divorcio que ha preparado mi abogado. Y no exigirás una pensión. Y luego desaparecerás de mi vida como si nunca hubieras existido. ¿Y si me niego? Preguntó Serena, con la voz temblorosa, aunque intentaba sonar firme. Vincent sonrió, y la sonrisa era muy fría. Serena sintió como si alguien acabara de pisar su tumba. Entonces enviaré estas grabaciones a la policía. El maltrato infantil es un delito, Serena. Irás a la cárcel. Y sabes lo que les pasa a los maltratadores de niños en la cárcel, ¿verdad? No viven mucho tiempo. Inclinó la cabeza, mirándola como se mira a un insecto. O no necesitaré a la policía. Puedo ocuparme de ti a mi manera. Créeme, eso te dolería mucho más. Serena sabía que había perdido por completo. Irrevocablemente, no tenía más remedio que inclinar la cabeza y aceptarlo. Con las manos temblorosas y los ojos inyectados en sangre por la rabia impotente, comenzó a hacer las maletas bajo la mirada de los 2 guardaespaldas que Vincent había llamado. Se quedaron de pie como estatuas, observándola meter la ropa en una maleta con desprecio manifiesto cuando Serena sacó la maleta del dormitorio. Pasó por el pasillo que conducía al trastero debajo de las escaleras y vio a Grace allí de pie, con Emma en brazos, mirando con ojos tranquilos cómo Serena pasaba. Serena se detuvo. La rabia estalló por última vez al mirar a la criada que había destruido todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo. Tú, dijo Serena con voz grave, ¿ya estás satisfecha? ¿Crees que has ganado? Solo eres una criada. Siempre serás una criada. No creas que salvar a esa niña te convierte en alguien importante.
No eres nada. Grace miró a Serena directamente a los ojos, sin pestañear, sin miedo. Luego habló con tanta calma como si estuviera hablando del tiempo. Prefiero ser criada toda mi vida que convertirme en alguien como tú. Puede que no tenga nada, pero puedo dormir por las noches porque no destruí a un niño para satisfacer mi propio egoísmo. Serena abrió la boca para responder, pero la mano de un guardia se posó en su hombro y la empujó hacia adelante. La llevaron por las escaleras, a través del salón principal, hasta la puerta principal. Las grandes puertas de la mansión Callahan se abrieron de par en par y Serena fue empujada al exterior como si fuera un saco de basura. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ella, y la vida de Serena Blackwood como señora Callahan terminó tal y como había comenzado, con engaños y vacío. Se quedó de pie en la fría noche, mirando la mansión que brillaba con luz propia, y por primera vez comprendió que lo había perdido todo. No porque alguien se lo hubiera quitado, sino porque ella misma lo había destruido con su codicia y crueldad. Los días posteriores a aquella fatídica noche pasaron como un sueño. La mansión Callahan, antes empapada de tensión y miedo, comenzó a respirar de nuevo. Vincent contrató al mejor abogado de la ciudad para que se encargara del divorcio, y con las pruebas de maltrato infantil en la mano, Serena no tuvo más remedio que firmar todos los papeles sin atreverse a pedir ni un solo centavo. Desapareció de Greenwich como si nunca hubiera existido, y nadie en la alta sociedad se atrevió a volver a pronunciar su nombre una vez que supieron que había enfadado al jefe Callahan. Pero el mayor cambio no vino del divorcio. Vino del propio Vincent, el frío jefe de la mafia que solía dedicar 18 horas al día al trabajo y que de repente empezó a llegar a casa temprano. Las reuniones que se prolongaban hasta medianoche se acortaron. Los viajes de negocios lejos de casa se cancelaron o se delegaron a sus subordinados. Vincent se dio cuenta de que había perdido demasiado tiempo con su hija. Había dejado a Emma sola para enfrentarse a un monstruo mientras él construía un imperio. No permitiría que eso volviera a suceder. Grace fue invitada a quedarse en la mansión, pero ya no como criada. Vincent triplicó su salario. Le dio una espaciosa habitación privada en el segundo piso en lugar de las estrechas dependencias del servicio en el sótano. Les dijo a todos los empleados de la casa que Grace era la benefactora de la familia Callahan y que debían tratarla con absoluto respeto. Pero más importante que todo eso, Vincent le pidió a Grace que se mantuviera cerca de Emma, no como cuidadora o niñera, sino como amiga, como hermana mayor, como alguien en quien Emma pudiera confiar plenamente. Y Emma, la niña que solía acurrucarse en rincones oscuros, que solía temblar al oír pasos, comenzó a volver a la vida. El cambio se produjo lentamente, poco a poco, como un brote que sale de la tierra después de un largo invierno. Durante la primera semana, Emma todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Seguía mirando a su alrededor, buscando la sombra de Serena antes de atreverse a reír o hablar. Pero cuando se dio cuenta de que esa mujer se había ido, que nunca volvería, algo dentro de ella comenzó a sanar. En la segunda semana, Emma empezó a hablar más. Le contó a Grace cosas sobre el colegio, sobre los dibujos que quería hacer, sobre los libros que le gustaba leer. Su voz seguía siendo suave, cautelosa, pero ya no temblaba de miedo. En la tercera semana, Vincent oyó un sonido que no había oído en más de 2 años. La risa de Emma, clara e inocente, flotaba desde la sala de estar, donde ella estaba armando rompecabezas con Grace. Vincent se quedó fuera de la puerta y escuchó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Su hija volvía a reír, algo que él pensaba que había perdido para siempre. Un mes después de aquella fatídica noche, Vincent ordenó a su gente que investigara a Grace Sullivan, no porque dudara de ella, sino porque quería comprender a la mujer que había arriesgado su vida para salvar a su hija. Quería saber de dónde venía, qué había sobrevivido, por qué podía amar a una niña que no era suya con esa devoción tan feroz cuando el grueso informe fue colocado sobre su escritorio. Vincent lo leyó de un tirón y cuanto más leía, más sentía como si alguien le estuviera exprimiendo el corazón. Grace había nacido en la pobre región de los Apalaches. Su madre la abandonó cuando tenía 4 años. Su padre bebió y abusó de ella durante 8 años. A los 12, la vendieron a una familia rica como sirvienta sin sueldo. Vivió como una esclava durante 6 años, golpeada, hambrienta, tratada como un objeto. A los 18,
Huyó con unas pocas docenas de dólares en el bolsillo. Dormía bajo puentes, comía sobras, hacía cualquier trabajo que le permitiera sobrevivir. La acosaron, la utilizaron, la llevaron al límite una y otra vez, y luego se levantó sola, sin nadie que la ayudara. Vincent dejó el informe y miró por la ventana, donde Grace caminaba con Emma por el jardín. Esa pequeña criada había sobrevivido a un infierno peor que cualquier cosa que él pudiera imaginar. Tenía todas las razones para amargarse, para odiar el mundo, para encerrar su corazón para siempre. Pero, en cambio, eligió el amor. Eligió proteger a una niña que no era suya. Arriesgó su vida por una niña a la que solo conocía desde hacía 8 meses. Eligió convertirse en la persona que le hubiera gustado tener cuando era pequeña. Algo extraño se apoderó del pecho de Vincent. No era solo gratitud, ni solo admiración, sino algo más profundo, algo más cálido, algo que no había sentido desde que Kate murió. Observó a Grace inclinarse para hablar con Emma, con el pelo ondeando al viento y una suave sonrisa en los labios, mientras Emma señalaba una flor, y se preguntó cómo alguien que había sufrido tanto podía seguir teniendo tanto amor. Esa noche, Vincent no pudo dormir. Se tumbó en la cama mirando al techo. Su mente estaba llena de pensamientos sobre el informe que había leído esa tarde. Las imágenes de la infancia de Grace no dejaban de pasar por su mente. Una niña de 4 años abandonada por su madre. Una niña de 12 años vendida por su propio padre como si fuera una mercancía. Una joven de 18 años corriendo bajo la lluvia con unas pocas docenas de dólares en el bolsillo. Hacia las 2 de la madrugada se levantó, se puso el abrigo y salió al balcón. Desde allí podía ver todo el jardín trasero, la luz de la luna derramándose en rayos plateados sobre la hierba, y la vio. Grace estaba sentada sola en el banco de piedra junto a la fuente, con los hombros temblando y la cabeza gacha. No necesitaba ver su rostro para saber que estaba llorando. Vincent no sabía qué le empujó a bajar las escaleras, cruzar el vestíbulo principal, salir por la puerta trasera y entrar en el jardín. Quizás fue la curiosidad, quizás fue la preocupación, o tal vez era algo más profundo que no estaba dispuesto a admitir. Cuando se acercó, Grace se secó rápidamente las lágrimas e intentó levantarse. Señor Callahan, lo siento. No sabía que todavía estaba despierto. Volveré a mi habitación enseguida. Siéntese, dijo Vincent, con una voz más suave de lo que pretendía. Se sentó a su lado en el banco de piedra, dejando el espacio justo entre ellos. No tienes por qué disculparte por llorar, y no tienes por qué ir a ningún sitio. Grace volvió a sentarse, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada baja. No estaba acostumbrada a que la cuidaran. No estaba acostumbrada a que alguien se sentara a su lado mientras ella se derrumbaba. Durante 27 años de su vida, había aprendido a llorar sola, a sufrir sola, a curarse sola. He leído el informe sobre ti, dijo Vincent tras un largo silencio. Grace se quedó rígida. Por supuesto, la había investigado. Era un jefe de la mafia. No confiaba en nadie sin saber exactamente quién era. Pero saber que alguien había leído su pasado, las partes más humillantes y dolorosas de lo que había soportado, la hacía sentir expuesta y frágil. Sé lo que te hizo tu padre, continuó Vincent, bajando la voz. Sé que te vendieron cuando tenías 12 años. Sé que viviste como una esclava durante 6 años. Sé lo que tuviste que hacer para sobrevivir después de escapar. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Grace, por mucho que intentara contenerlas. Odiaba llorar delante de los demás. Odiaba que nadie viera su debilidad. Pero había algo en la voz de Vincent. No era lástima ni asco, sino comprensión, y eso aflojó algo dentro de ella que había mantenido apretado durante años. 12. Susurró con voz temblorosa. Cuando mi padre me vendió, no entendía lo que estaba pasando. Pensaba que volvería a por mí. Esperé durante todo un año. Todos los días miraba la puerta con la esperanza de verlo aparecer. Nunca vino. Respiró temblando. Entonces me di cuenta de que él nunca me quiso. Mi madre nunca me quiso. Nadie me quería. Yo existía, pero no pertenecía a ningún sitio. No pertenecía a nadie. Era la primera vez en la vida de Grace que decía estas cosas en voz alta. Nunca se lo había contado a nadie. Nunca se había permitido recordar. Nunca había dejado que las viejas heridas salieran a la luz. Pero esa noche, junto al hombre al que solía temer,
Sintió como si la caja que había cerrado con llave durante tantos años se estuviera abriendo por fin. Las noches en esa casa, me tumbaba en el suelo helado de la cocina y me preguntaba por qué tenía que vivir. Continuó con voz entrecortada. Pensé en acabar con todo cientos de veces, pero entonces veía salir el sol por la ventana y me decía a mí misma, solo vive un día más, solo un día más. Y así es como sobreviví 6 años. Vincent escuchó sin interrumpir. No la juzgó. Simplemente se sentó allí en silencio, dejándola hablar, dejándola llorar, dejándola liberar lo que había enterrado durante demasiado tiempo. Cuando vi a Emma, continuó Grace, con la voz quebrada, me vi a mí misma. Esos ojos, ese miedo, la forma en que se encoge sobre sí misma, como si intentara desaparecer. No podía abandonarla. No podía dejar que pasara por lo que yo pasé sin que nadie viniera a salvarla. Se volvió para mirar a Vincent, con las lágrimas brillando bajo la luna. No lo hice por una recompensa. Lo hice porque sé lo que se siente al estar tan sola que no puedes respirar, y no quiero que ningún niño sufra eso. Vincent extendió la mano lentamente, con delicadeza, y la posó sobre la temblorosa mano de Grace. Su mano era cálida y firme, como un ancla que la mantenía en su sitio, mientras sus emociones intentaban hundirla. Has sido muy valiente, le dijo, en voz baja y sincera. Has soportado lo que haría que la mayoría de la gente se derrumbara, y en lugar de dejar que eso te amargara, elegiste el amor, elegiste ser buena. Le apretó la mano ligeramente. Ya no estás sola, Grace. ¿Me oyes? Ya no tienes que luchar contra todo tú sola. Grace miró a Vincent a los ojos, y por primera vez en su vida, creyó en las palabras de alguien. Por primera vez, sintió que pertenecía a algún lugar, que pertenecía a alguien. Después de aquella noche en el jardín, todo entre Vincent y Grace comenzó a cambiar, lentamente y de forma natural, como llega la primavera después de un largo invierno. No hubo grandes confesiones, ni gestos románticos llamativos, solo pequeños momentos, miradas que se prolongaban un poco más de lo habitual, conversaciones que se alargaban hasta altas horas de la noche, manos que se rozaban cuando paseaban a Emma por el jardín. Vincent empezó a buscar motivos para estar cerca de Grace. Le preguntaba por los libros que leía, por las canciones de cuna que le cantaba a Emma, por los dibujos que hacía con la niña en las tardes lluviosas. La escuchaba de verdad, no como solía escuchar a Serena, buscando lo que ella quería de él. La escuchaba para comprender, para conocer, para descubrir el mundo que había dentro de esa mujer extraordinaria. Grace también notó el cambio. Notó que su corazón latía más rápido cuando Vincent entraba en una habitación. Se dio cuenta de que sonreía más cuando él estaba cerca. Se dio cuenta de que esperaba las tardes en las que él llegaba a casa temprano. Esperaba el sonido de sus pasos en el pasillo. Esperaba que sus ojos la buscaran entre el personal. Pero no se atrevía a admitir lo que sentía. ¿Quién era ella para amar a un hombre como Vincent Callahan? Solo era una criada, una huérfana no deseada, una mujer sin nada más que sus 2 manos y un corazón que ya se había roto demasiadas veces. Emma se dio cuenta primero, con la extraña sensibilidad que a veces tienen los niños. Empezó a hacer de casamentera de la forma más inocente. Papá, la señorita Grace hace el mejor pastel. Papá tiene que probarlo. O la señorita Grace. Papá dice que cantas muy bien. Papá lo dijo cuando no estabas aquí. Una vez, cuando los 3 estaban viendo una película en el salón, Emma tomó la mano de su padre y la colocó sobre la mano de Grace. Luego se rió y salió corriendo. Vincent y Grace se quedaron allí sentados, con las manos entrelazadas, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Entonces Vincent le apretó la mano y Grace no la retiró. Se quedaron así hasta que terminó la película. No dijeron ni una palabra, pero ambos sintieron que algo crecía entre ellos. Pasaron 6 meses. Una noche de primavera, cuando los cerezos del jardín empezaron a florecer, Vincent encontró a Grace en el balcón, de pie, mirando al cielo lleno de estrellas, con el pelo ondeando suavemente al viento. Se acercó a ella, se quedó en silencio durante un largo rato y luego habló. Tengo que decirte algo. Grace se volvió hacia él, con los ojos claros bajo la luna. ¿Sabes quién soy?, dijo Vincent con voz grave. ¿Sabes lo que hice para conseguir todo esto? No soy un buen hombre, Grace. Tengo las manos manchadas de sangre. He hecho cosas que no puedes imaginar. He matado a gente. He arruinado vidas.
He vivido en la oscuridad durante 20 años y no conozco otra forma de sobrevivir. La miró con dolor y asco de sí mismo en los ojos. No te merezco. Has sufrido demasiado en tu vida. Te mereces que te quiera alguien mejor que yo, alguien más limpio que yo, no un mafioso con las manos manchadas de sangre. Grace se quedó quieta, escuchando cada palabra. Vio miedo en sus ojos, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, un miedo que ella entendía mejor que nadie porque también lo había llevado consigo toda su vida. ¿Crees que no me mereces?, preguntó en voz baja. Entonces, ¿a quién crees que me merezco? Soy la hija que mi padre vendió. Soy la chica que dormía bajo los puentes y comía restos de la basura. Soy una mujer sin familia, sin educación, sin nada más que cicatrices en mi cuerpo y en mi alma. Se acercó y levantó una mano para tocarle la mejilla. Dices que tus manos están manchadas de sangre, pero esas manos protegieron a tu hija. Esas manos echaron a una mujer cruel de esta casa. Esas manos sostuvieron las mías cuando lloraba en el jardín y me dijeron que ya no estaba sola. Grace sonrió, la primera sonrisa que expresaba todo lo que sentía por el hombre que tenía delante. Me preguntaste a quién merezco. Creo que nos merecemos el uno al otro. Dos personas que han pasado por un infierno. Dos personas con heridas. Dos personas que pensaban que no merecían el amor. Quizás por eso nos entendemos. Quizás por eso podemos curarnos el uno al otro. Vincent miró a los ojos de Grace y vio sinceridad, aceptación, un amor que no se había atrevido a soñar que volvería a recibir. Después de que Kate se marchara, se inclinó, apoyó la frente contra la de ella y por primera vez en mucho tiempo se sintió completo. Pasó un año desde aquella noche de primavera en la que admitieron lo que sentían. Un año de desayunos juntos en la mesa, de tardes leyendo a Emma antes de que se durmiera, de conversaciones que se prolongaban hasta bien entrada la noche, de manos entrelazadas mientras paseaban por el jardín. Su amor no era ruidoso, no era apresurado, era lento y constante, profundo como un río que encuentra su camino de vuelta al mar. Esa noche era el aniversario de aquel fatídico día, el día en que Grace llamó a Vincent y cambió sus vidas para siempre. Vincent le dijo a Grace que se vistiera bien, le dijo que quería llevarla a un lugar especial. Grace pensó que la llevaría a un restaurante elegante o a algún lugar lujoso. En cambio, Vincent la llevó al jardín trasero de la mansión, al banco de piedra junto a la fuente, que había sido testigo de tantos de sus momentos más importantes. El jardín no se parecía en nada al de las noches normales. Cientos de pequeñas velas bordeaban el camino, y su luz parpadeante parecía estrellas caídas a la tierra. Rosas blancas, las flores que Grace dijo una vez que le encantaban cuando era pequeña, pero que nunca le habían regalado, estaban dispuestas por todo el banco de piedra y alrededor de la fuente. Emma estaba allí de pie, con un bonito vestido blanco, sosteniendo un pequeño ramo, y sonrió alegremente cuando vio aparecer a Grace. Grace se detuvo en seco. Su corazón se aceleró y no podía creer lo que estaba viendo. Vincent la guió hasta el centro del jardín, donde la luz de las velas era más brillante, y luego se volvió hacia ella, con los ojos llenos del amor que había intentado demostrarle durante un año. Hace un año, comenzó, con voz baja y cálida. Estaba ciego. Creía saber lo que era la felicidad. Creía que estaba protegiendo a mi familia. Mientras mi hija vivía un infierno bajo este mismo techo, apareciste tú, una pequeña sirvienta sin nada más que valor y amor, hiciste lo que todo mi imperio no pudo hacer. Salvaste a mi hija, me salvaste a mí. Tomó la mano de Grace y la apretó suavemente. He vivido en la oscuridad durante mucho tiempo. Pensaba que no merecía el amor, pensaba que no merecía la felicidad, pero tú me demostraste que estaba equivocado. Me has demostrado que incluso las personas que llevan heridas pueden curarse unas a otras. Vincent se arrodilló lentamente y Grace sintió como si su corazón se detuviera. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió, revelando un sencillo anillo de plata, sin diamantes brillantes, sin piedras preciosas caras, solo una suave banda de plata brillante con una pequeña rosa tallada en ella con delicados detalles. Sé que no necesitas diamantes, dijo Vincent, con los ojos brillantes bajo la luz de las velas. No necesitas lujos, solo necesitas ser amada, y yo quiero pasar el resto de mi vida amándote, compensándote por los años que tuviste que soportar sola, asegurándome de que nunca vuelvas a sentirte sola. La miró, sincero y lleno de esperanza.
Grace Sullivan, ¿quieres casarte conmigo? Grace se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran las lágrimas de dolor que había llorado tantas veces antes. Eran lágrimas de felicidad, de incredulidad, de un sueño que nunca se había atrevido a soñar y que se estaba haciendo realidad. Ella, la niña vendida por su padre, a cambio de unas botellas de licor. La joven que dormía bajo los puentes y creía que moriría sola, estaba recibiendo la propuesta de matrimonio de un hombre que la amaba por lo que era y por nada más. Sí, susurró con la voz quebrada. Sí, quiero. Vincent se puso de pie, deslizó el anillo de plata en el dedo de Grace y la atrajo hacia sus brazos. Emma corrió hacia ellos y los abrazó a ambos, y su risa clara resonó en el jardín iluminado por velas. Y Grace, por primera vez en sus 27 años de vida, sintió que tenía una familia, que pertenecía a algo, que era amada. 5 años después, la mansión Callahan ya no era un frío castillo lleno de secretos. Se había convertido en un verdadero hogar, un lugar donde cada día se oían risas, un lugar donde el amor se filtraba en cada rincón, en cada comida, en cada momento, por sencillo que fuera. Grace Sullivan era ahora Grace Callahan, la señora de esta mansión, pero nunca olvidó de dónde venía. Trataba a todos los miembros del personal doméstico con respeto y amabilidad porque sabía que en otro tiempo habían sido como ella, pequeñas personas que intentaban sobrevivir día a día. Maggie seguía allí, ya no como ama de llaves, sino como la abuela de los niños, la que les contaba cuentos antes de dormir y les preparaba dulces horneados cada fin de semana. Emma tenía ahora 13 años. Era una chica guapa con el pelo largo y oscuro y los ojos brillantes, como los que había tenido su madre biológica. Las heridas internas habían sanado, dejando cicatrices que solo sus seres queridos podían ver, pero ya no le dolían. Emma llamaba a Grace mamá, no porque nadie la obligara, sino porque le parecía lo más natural del mundo. Grace era quien la había salvado, quien la había abrazado durante las pesadillas, quien le había enseñado que merecía ser amada. Y la familia Callahan tenía una nueva integrante, Hope Catherine, una niña de 3 años con los ojos de Grace y la sonrisa de Vincent. Su segundo nombre fue elegido en honor a la madre biológica de Emma, como forma de honrar a la mujer que le dio la vida y la amó con todo su corazón durante los pocos años que tuvo. Esa noche, la familia se sentó alrededor de la mesa del gran comedor. Vincent se sentó a la cabecera, pero su rostro ya no era frío y distante. Se reía, hablaba y escuchaba mientras Emma le contaba cosas sobre el colegio y sus amigos. Sostenía a la pequeña Hope en su regazo, dejándola jugar con su corbata sin mostrar ni una pizca de irritación. Grace se sentó a su lado, observando a su familia con el corazón rebosante. Recordó a la mujer de 27 años que había entrado en esta mansión hacía 8 años, temblando y asustada, sin atreverse a esperar nada. Esa mujer nunca habría imaginado que algún día se sentaría allí, querida, valorada, llamada esposa y madre. Maggie se sentó junto a Emma, con los ojos húmedos mientras observaba a esta pequeña familia. Había sido testigo de todo, desde los días más oscuros hasta esta felicidad, y sabía que esto era lo que había rezado durante tantos años. Cuando terminó la cena y la pequeña Hope se había quedado dormida en los brazos de Grace, ésta se acercó a la ventana del salón y miró al jardín donde una vez se sentó llorando sola en la noche. Ahora ese jardín estaba lleno de luz y risas. Ahora ya no estaba sola. Años más tarde, Grace escribió en su diario: «Alguien me preguntó cómo podía amar después de todo lo que había pasado. Le respondí, porque viví en la oscuridad. Valoro la luz más que nadie. Fui la niña vendida por unas botellas de licor. Dormí bajo puentes, comí sobras, me llamaban basura. Pero no dejé que el pasado definiera mi futuro. Elegí el amor en lugar del odio. Elegí la curación en lugar de dejar que las heridas se infectaran. A veces, los niños que son abandonados se convierten en los que más aman, porque conocemos el valor del amor, ya que tuvimos que vivir sin él. Y a veces los enemigos más peligrosos no están en las calles. Están dentro de tu propia casa. Pero también hay ángeles que aparecen de formas que nunca esperarías. Pueden ser una criada. Pueden ser una anciana ama de llaves. Pueden ser cualquiera lo suficientemente valiente como para defender lo que es correcto. Encontré a mi familia, no por sangre, sino por amor. Esta historia nos enseña que, por muy cruel que sea la vida, por muy doloroso que haya sido el pasado, seguimos teniendo derecho a ser felices. Seguimos mereciendo amor. Y a veces,
Las heridas más profundas se convierten en la base del amor más fuerte. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras. No olvides darle a me gusta y compartir este video con tus seres queridos. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Has conocido a personas como Grace en la vida real? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber lo que hay en lo más profundo de vuestros corazones. Gracias por quedaros con nosotros hasta el final de esta historia. Deseo a todos los que veis este video buena salud, una vida feliz y paz cada día. Adiós y nos vemos en el próximo video.